Guadalupe. Y el grupo que toca padre. Hola amigos, soy Ana Guadalupe y estamos en la Ciudad de México en el hotel. Ah, sí, ya fue. Estamos en el hotel Imperial Reforma y venimos a una rueda de prensa y pues estamos muy contentos y un poco nerviosos. Cuéntanos de este tema, Lupita. Bueno, este nuevo tema se llama El canto de Guadalupe, que está muy triste y pues esa canción va dedicada para todos los padres que abandonan a sus hijos y a las madres que tratan de ser papá y mamá. Y pues la verdad estoy muy triste. Sí, es muy bonito, bueno, ser cantante y pues la verdad estoy muy orgullosa. ¿Cómo fue ese paso a la música? ¿Quién te descubrió? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿O tú pediste entrar a una agrupación y cantar y gustar al público? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues desde chiquita, desde que tenía 7 años, canto con mi tío Benjamín Becerra y cantábamos en las plazas de Guadalajara, en los camiones, y un día me grabaron y me subieron el video a las redes sociales y me hice viral desde ahí. Mi mayor meta es echarle ganas y llegar muy lejos. Se le olvidó. Ay no, el viaje estuvo muy pesado, la verdad. De 2 horas en el tráfico. Sin poder dormir. Chambre, me duele todo mi cuerpo. Ahorita vamos a ir a desayunar algo porque tengo mucha hambre. Ya terminamos la rueda de prensa y ahora me voy a comer un rico desayuno de chicharrón con salsa y una quesadilla y frijoles y fruta y un chocolate. La verdad estoy muy orgullosa porque es lo que antes no quería. Desde los 7 años canto con el tío Benjamín, pues cantaba en las plazas de Guadalajara, en los camiones y un día, bueno... ¿Los camiones? Ajá, sí, cantaba en los camiones. En las plazas de Guadalajara. Me grabaron en un camión que nos subimos y ese video lo subieron a las redes sociales. Desde ahí se hizo viral el video y pues soy la misma de antes. Bueno, desde que empecé a andar con el grupo cambié un poquito porque más Acabamos de salir de... Acabamos de consumir nuestros alimentos. Exacto, ya. Y ahorita no sé a dónde nos van a llevar, pero continúa la aventura. Seguimos. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya un poco cansados después de las entrevistas. Ya nadie está allá adentro de la camioneta porque está cansada igual que todos. Mira, te habla. Ahí está, mira. Ay, Dios. Dale, hija. En un rato más nos vamos a regreso a las tierras de Michoacán. Pues el proyecto está avanzando muy bien. Creemos que toda la gente, es por obviamente toda la gente que nos sigue apoyando y que nos sigue brindando un poquito ahí de su atención a pesar de los cambios que ha habido. Pero pues qué bueno que estén con nosotros. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos ustedes. Más que mejor, algo mucho mejor para ustedes. Ok amigos, pues esperemos que sigan apoyando el proyecto. Seguimos subiendo más videos, más contenido para que ustedes se entretengan. Estén pendiente y nos vemos en el siguiente video. Así es. Saludos a todos, gracias. Hola amigos, bueno pues esto fue todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado este video. Los quiero muchísimo y que tengan una linda noche, madrugada o tarde a la hora que estén viendo este video. Los quiero mucho, les mando muchos besos, suscríbanse y gracias por todos sus lindos comentarios. Ahorita ya creo que nos vamos a la casita y a dormir y pues hasta luego. Los quiero mucho, suscríbanse.